Buenas tardes, estimados inversores. Mi nombre es María del Carmen García López y a continuación voy a presentar el proyecto financiero de mi empresa de servicios. Este proyecto consiste en una empresa de auditoría y vamos a tomar la forma de sociedad limitada, puesto que soy yo la única socia. La empresa la vamos a inscribir en el Registro Mercantil de Madrid y bueno, ahora vamos a analizar el proyecto financiero a través de todas las pestañas de Excel que hemos visto en clase de análisis y planificación financiera. Vamos a comenzar con la pestaña Vinculación Balance Esbozo, donde podemos observar que el proyecto de la empresa va a ser a 5 años. Aquí tenemos T0, T1, T2 y bueno, sigue así hasta T igual a 5 porque son 5 años lo que va a durar nuestro proyecto. Vamos ahora a observar el activo. Bueno, aquí vemos el activo, el patrimonio neto, el pasivo y la cuenta de resultados y pérdidas de ganancias. Vamos a comenzar con el activo fijo, que aquí lo tenemos de la celda C6 a la celda C10, tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material. Vemos también que tienen unas celdas marrones aquí debajo, que son la amortización acumulada, que vemos que es de 0 por ser el primer año, pero si nos vamos a otros años, observamos que aquí sí que tienen cifra, ¿de acuerdo? Aquí, muy bien. El inmovilizado financiero lo vamos a ver en la celda C11, aquí lo tenemos, que pues es un crédito cedido a terceros. También encontramos aquí en la celda D5 la suma del inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como en la celda de 12, aquí lo tenemos, vemos la relación que hay entre el activo fijo y el activo circulante, así como en este caso el activo fijo es mayor que el activo circulante y por lo tanto esta cifra es menor que 1, 0,2, como podemos observar. El activo circulante total se obtendrá de multiplicar la cifra que engloba todo el activo fijo por esta celda de 12. Así que una vez que tenemos el activo circulante total, nos vamos a fijar en los porcentajes que aparecen al lado del realizable, exigible y disponible. Aquí los tenemos y como podemos observar suman el 100%. Así podemos distribuirlos como queramos. Así, por este motivo, pues si multiplicamos la celda de 16 por la celda A13, pues vamos a obtener el realizable de 12 y así sucesivamente. Si multiplicamos la celda de 16 por la celda A14, vamos a obtener el exigible en la celda C14, 1,2, y así igualmente con el disponible. Así el activo total va a ser la suma del activo fijo, el activo circulante, y lo vamos a encontrar en la celda C19. Aquí lo vemos. Y obviamente va a ser lo mismo que la suma del patrimonio neto más el pasivo, puesto que ya sabemos de sobra que patrimonio neto más pasivo es igual al activo, son iguales. Ahora pues eso, vamos a centrarnos en el patrimonio neto, que lo observamos aquí en marrón y encontramos la cifra de 60, que en este caso es la aportación de socios, es decir, la mía, puesto que soy la única socia de la empresa. Aquí lo tenemos, cifra de la forma jurídica. Sí, las celdas rojas que tenemos aquí, de la celda F9 a la celda F11, se observan las deudas a largo plazo y en este caso 61,20, que tiene un coste de financiación del 8%, como podemos observar en la celda E11. Muy bien, a continuación vamos a pasar a estas celdas naranjas, que representan el pasivo circulante, en el cual pues incluimos a proveedores y las deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo las tenemos en la celda F13 y se calculan aplicando el 95% de esta celda G13 a todo el activo circulante y restando los proveedores de la celda F14, como vemos aquí. Entonces podemos observar ahí la operación que se ha hecho para obtener las deudas a corto plazo. Ahora vamos a ver el coste de financiación de las deudas a corto plazo y las encontramos en la celda
E13, aquí tenemos el coste de la deuda, que obviamente es menor que el coste de financiación de las deudas a corto plazo. Vamos a ir ahora a la celda G12, donde encontramos la suma de todo el activo circulante, es decir, F13 más F14. Y por último, en la celda F19, como hemos dicho antes, da la suma de patrimonio neto más pasivo exactamente lo mismo que el activo, como debe ser. Junto al balance encontramos la pérdida de cuentas y ganancias. En la celda, por ejemplo, L7, encontramos los gastos de personal, que incluyen pues los sueldos, así como nuestra propia retribución, es decir, la del empresario. Nos vamos a ir ahora a la celda M7, donde encontramos las ventas. Por eso está la casilla en verde, porque las ventas siempre van en verde. Bueno, ya trataremos más adelante ventas requeridas, estimadas, ya lo veremos. A continuación, en las celdas marrones, aparece la amortización. ¿Por qué? Porque la amortización es un gasto. Por eso, para calcular las amortizaciones, vamos a utilizar los porcentajes de la celda D6, aquí lo tenemos, y D8, 33% y 20%. Bueno, pues aquí tenemos otros gastos antes de intereses, como puede ser el alquiler, la luz, etc. Todos los gastos. Muy bien, así para calcular los gastos antes de intereses, esto va a ser la suma de todos esos gastos, y la del personal, y los gastos de la cuota de amortización, del inmovilizado inmaterial, la suma de la cuota de amortización del inmovilizado material, y los gastos antes de intereses, y así obtenemos el resultado antes de intereses, que serán las ventas menos los gastos antes de intereses. Por lo tanto, vamos a sacar los gastos de financiación. Para los gastos financieros, por deudas a largo plazo y a corto plazo, y encontramos el total en la celda K14. Aquí lo tenemos. Una vez que hemos obtenido la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a observar la rentabilidad económica, que se define como el promedio obtenido por todas las inversiones de la empresa. La rentabilidad del activo vamos a calcularla multiplicando por 100 el activo antes de intereses y dividiendo todo ello entre el total del activo. La proporción de las deudas a largo plazo, que la encontramos... Las deudas a largo plazo, aquí están. En la celda F21, la proporción de un 50,50%, sumando las deudas del pasivo fijo y dividido entre la suma del patrimonio neto y del pasivo. Como estamos haciendo un plan de empresa a 5 años, tenemos que tener en cuenta lo que varía el resto de años. Como podemos observar, si ahora nos vamos aquí a T1, podemos ver, por ejemplo, que el inmovilizado material en el T igual a 0 era de 80, mientras que ahora en T igual a 1 es de 168,53. Hay que ir viendo lo que va variando. El pasivo pues también va a variar para que coincida con el total del activo. Ya sabemos de sobra que activo tiene que ser igual a patrimonio neto más pasivo. Muy bien, nuestra rentabilidad económica calculada es ascendente, al igual que la rentabilidad financiera. De esta forma que vemos que aumenta la rentabilidad con el paso de los años. Muy bien, vamos a irnos ahora a la pestaña Renta Valor del Empresario. Renta Valor del Empresario, vamos a ampliar un poquito. Bueno, decir que como este proyecto es a 5 años, aquí lo tenemos, 5 años, mi empresa va a dar beneficios y por ello vamos a pasar a estudiar el valor del empresario y el valor de la renta del empresario. ¿Vale? Primeramente obtenemos la renta personal, que se obtiene a través de una resta de los gastos antes de intereses de
de un año respecto al anterior y así sucesivamente. Una vez calculada la renta personal, vamos a calcular el valor del empresario, que se calcula a través de la cifra obtenida por la renta personal entre la rentabilidad financiera que va a tener la empresa. Es decir, calculamos primero la renta personal y una vez obtenida se divide entre la rentabilidad financiera, como podemos ver aquí. ¿Vale? Todo esto que vemos en esta pestaña tiene que cuadrar con la pestaña vinculación balance esbozo que hemos visto anteriormente. Vamos a pasar ahora a la pestaña eje de ventas previstas. Vamos a buscarla y aquí la tenemos, eje de ventas previstas. Las ventas siempre en verde. Muy bien, estas ventas se pueden calcular por tres métodos: método de los mínimos cuadrados, método total anual y método de las medidas móviles. Vamos a ampliar para ver cada uno de estos métodos. Muy bien, aquí tenemos los datos de los que partimos para hacer las estimaciones. Y aquí observamos el método de los mínimos cuadrados. A ver, voy a ampliar un poquito más para que veáis los cálculos. Bueno, hay que decir que tenemos dos productos A y B. Y hay que calcularlo a lo largo de los 5 años que va a durar nuestro proyecto, como estamos diciendo prácticamente todo el rato. Entonces, para calcular el primer método de los mínimos cuadrados, comprobamos que hay dos productos A y B. Muy bien, los productos A y B. Bueno, como vemos es de 5 años en el tiempo. Y así tenemos las ventas, la media de las ventas, la varianza, y con ello realizaremos una multiplicación de la varianza con ello realizaremos una multiplicación de la varianza y de la media al cuadrado. Por ello obtenemos unos resultados que serán las ventas previstas según el método de mínimos cuadrados. Muy bien, como vemos aquí, todo lo que tenemos. Vale, pasando al siguiente método, el total anual móvil, que como hemos dicho, cada año se dividen las ventas trimestralmente. Aquí lo tenemos por trimestres. Vale, y así tendremos unas ventas estimadas para cada año y por tanto volveremos a calcular la varianza y la media y sus consecuentes multiplicaciones. Haremos un promedio y sacamos las ventas. Una vez calculado estos dos métodos, vamos a utilizar el último método. Que es el de la media móvil. Que igualmente, al haber calculado los trimestres, hemos vuelto a sacar las varianzas, las medias y una serie de datos de ventas. Con todo esto vamos a observar que al final tenemos una serie de ventas previstas para cada método. Dos mínimos, aquí lo vemos en pantalla, dos mínimos al cuadrado opcionales de total móvil y de media móvil. Cada uno de ellos tiene una estimación, la cual puede ser pesimista, como vemos aquí, o optimista, como vemos aquí. Muy bien, como tenemos optimista o pesimista, por lo tanto, para saber cuáles son las ventas previstas, podemos hacer la esperanza o la varianza y así pues tomamos la decisión de qué método vamos a utilizar en nuestra estimación. Vamos a pasar ahora a la pestaña eje de ventas requeridas, la cual vemos en pantalla.
Y para calcular el método de los mínimos cuadrados habrá que calcular para un periodo de 4 años, de 5 años, que es lo que dura nuestro proyecto, y partiendo de unas ventas recogidas anteriormente, una media del tiempo para cada año, una media para las ventas de cada año, y esto lo hemos establecido por cada producto. Aquí, como podemos ver, para cada año. De todo esto, vamos a ver aquí, ya les decía yo. Aquí, muy bien. Bueno, hemos visto lo de pesimista, optimista, y pues a ver cuál es la que más nos conviene. Seguidamente vamos a analizar las ventas requeridas y las ventas estimadas de cada tipo. Pero para calcular el método de los mínimos cuadrados hay que calcular. Vamos a volver al método de los mínimos cuadrados. Aquí lo tenemos. Para calcular el método de los mínimos cuadrados hay que calcular para el periodo de 5 años, que es lo que dura nuestro proyecto. Aquí lo vemos otra vez. Partiendo de unas ventas recogidas anteriormente, la media del tiempo para cada año, una media para las ventas de cada año, y las ventas están establecidas para cada producto. Y así, cuando tenemos los 5 años y las ventas del producto A, hacemos la media del tiempo que lo encontramos en la columna Q. Aquí lo vamos a ver. En la columna Q tenemos la media. Seguidamente vamos a ver la varianza, que lo tenemos en la columna R. Y seguidamente vamos a multiplicar la media del tiempo por la varianza, donde lo encontramos aquí. Y más adelante esta otra operación. De todo esto vamos a sacar un total, que es lo que vemos aquí en la fila 36, y así obtenemos una media que encontramos en la fila 38. Más allá tenemos que ver la función lineal, para la función lineal que está aquí. A ver, aquí, que se va. Muy bien. A más B aquí tenemos la función lineal del tipo v es igual a más b por t, y esto se va a representar en el gráfico de las ventas. Bueno, vamos a pasar a ver el total, la media total anual con más detalle, porque antes lo hemos nombrado muy por encima. Vamos a profundizar un poco más. Cabe decir que respecto de este método, que la estimación por mínimos cuadrados en la predicción total anual móvil se calcula partiendo de trimestres y no de años, como hemos visto en el otro método, y así igualmente se calculará partiendo de otras ventas estimadas previamente por trimestres, y a partir de estas ventas previstas, la media del tiempo, la media de las ventas, el producto de la media del tiempo y de la media, y el producto de las medias al cuadrado. Y así sacaremos unos totales y una media. Muy bien, vemos también que hay una función del tipo A más B, y obtenemos las ventas previstas para estos trimestres. Por último, vamos a encontrar el método de las medias móviles, que calculadas a partir del método
total anual y que están vinculadas a él, por tanto, aquí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Aquí lo tenemos. La celda AB30, que son las ventas obtenidas en el método anterior, ¿no? Ya lo podemos ver que está aquí vinculado. Y con la proyección total anual móvil, que se calcula nuevamente los datos obtenidos previamente de la medida del tiempo, la medida de las ventas, el producto de la medida de las ventas y el producto de la medida del tiempo al cuadrado. Y así vemos que nuevamente estas ventas van a ser ascendentes. ¿De acuerdo? Muy bien, con todo esto vamos a llegar al cuadro en el que se encuentra la estimación de ventas previstas por los tres métodos. Muy bien, vamos a buscarlo. El método de la media móvil, aquí lo teníamos, perdón, no lo había puesto en pantalla. Vemos efectivamente que el gráfico es ascendente. Y aquí tenemos la tabla de comparación de los tres métodos. Una vez que tengo estos tres métodos, para cada uno de sus respectivos resultados, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados, vemos que da 716,88. Aquí lo tenemos. El 719 para total anual móvil. Y bueno, y observamos que la media móvil tiene el mayor dato y la de mínimos cuadrados la menor. Por lo tanto, habrá una estimación pesimista y una estimación optimista. Aquí lo vamos a ver, la pesimista en esta columna y la optimista en esta otra columna. La estimación pesimista será el dato más inferior, en este caso la estimación de mínimos cuadrados, y la de media móvil la mayor, que en este caso era 1478. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar al eje de ventas requeridas. Aquí tenemos la pestaña, que es otro tipo de ventas que cabe, bueno, vamos a hablar un poquito de ellas. Y es que la vamos a encontrar en una empresa convencional, con un único socio, por eso es capitalista y una sociedad individual. Entonces, teniendo en cuenta la renta del empresario previamente calculada junto con la deuda y el capital aportado, vamos a calcular las ventas requeridas para cada año y así la proyección de 5 años, como observamos aquí, que es lo que dura nuestro proyecto, 5 años. Por tanto, a través de una empresa convencional, como ya acabo de decir, vamos a obtener las ventas requeridas para cada año y así vamos a obtener la renta del trabajo, de los exteriores, la amortización técnica y los otros gastos que calculamos a raíz de las otras celdas. Y esto nos da un total de gastos que se transmiten unos intereses con un total de gastos financieros que da un resultado después de intereses y una vez el impuesto sobre la renta y las reservas. Con todo ello sacamos las ventas requeridas. Y así observamos que si vemos el gráfico de las ventas requeridas de la venta convencional, de la empresa convencional, dichas ventas requeridas son ascendentes. Aquí podemos observar los gráficos. De tal forma que las ventas requeridas son las necesarias para satisfacer la renta del empresario. Vamos a pasar ahora a hablar de la pestaña eje de ventas requeridas, estimadas requeridas. Perdón, aquí la tenemos. Estas ventas, muy bien, que vamos a ver, como aquí podemos ver, pues todos los gastos que tiene la empresa, todos aquí los tenemos: publicidad, gestoría, alquiler, seguros, teléfono, etcétera, como podemos leer en pantalla. Muy bien. Aquí lo tenemos. Como podemos observar, bueno, vamos a observar que incluidos todos estos gastos en un plan de 5 años, será necesario para calcular las ventas, es decir, hay que sufragar directamente los gastos y así cada año pues aumentará en un cierto porcentaje.
Entonces aquí tenemos en la celda C9 y en la celda C10 diferentes fórmulas para tener las cuotas de ventas estimadas requeridas. Y así cada año tendrán una forma ascendente, como podemos ver aquí: 85.284, 175.539,41, 265.794 y así todo de forma ascendente durante los 5 años que dura nuestro proyecto. Y aquí tenemos el gráfico también, que vemos que es de forma ascendente. Así vamos ahora a analizar el eje de ventas estimadas con certeza. Otra pestañita. Que bueno, pues hay que calcular lo primero, una estimación en primer lugar de los gastos que tiene la empresa, y una vez que calculemos el total de los gastos, se calcularán las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que aspira. Entonces, de esta forma incluyo los gastos por sueldos, los de publicidad, todos los gastos que hemos hablado anteriormente en esta última pestaña que acabo de mostrar. No hay que olvidar que tenemos gastos exteriores también, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. De este modo hemos obtenido los gastos de personal, la amortización del inmovilizado material y de los gastos financieros de otra pestaña de la que hemos hablado antes también, vinculación, balance, esbozo. Bueno, vamos a volver a la pestaña de ventas, eje ventas requeridas, que vemos que si sumamos todos los gastos nos va a servir para calcular las ventas estimadas. Bueno, primeramente calculamos las ventas estimadas del año 2015, que es la suma de estos gastos. Así, las ventas necesarias para satisfacer los gastos de esta empresa. Aquí estamos, ventas estimadas requeridas. Entonces, primeramente, bueno, pues calculamos los gastos del año 2015, que es la suma de todos estos gastos. Y aquí lo tenemos. Una vez calculados las ventas en 2015, vamos a calcular seguidamente hasta 2019, puesto que nuestro proyecto dura 5 años, y así las ventas de 2018 van a salir de multiplicar las ventas de 2014 por una tasa de crecimiento del 5%. Elevada a los años de duración, ¿de acuerdo? Y así, para obtener las ventas del resto de los años, es decir, 2016, 2017 y 2018, hay que tener una función lineal, que son las que observamos aquí, dependiendo de A y de B. El valor de A se obtiene de la función lineal que vemos como b de x. Aquí lo tenemos A igual a I por b de x, utilizando primeramente de A menos B por el año 2 en este caso. Muy bien, para el siguiente año, es decir, para el 2019, encontramos la cifra de 446.303,17 menos B, que es 90.254,589, como podemos sacar aquí de esta función, por x, que será elevado a 4 años, y todo esto obtenemos por tanto los datos de 2016, 2017 y 2018, donde será la suma de A más B elevado a x. Una vez analizadas las ventas estimadas requeridas, vamos a pasar a otra pestaña, es eje de ventas estimadas certeza. El eje de ventas estimadas certeza, como hemos hablado un poquito anteriormente de esta pestaña, se obtiene de la vinculación con balance esbozo, ya que son exactamente los mismos datos a un proyecto de 5 años, de la forma que vemos en el activo y en el pasivo. Muy bien, aquí lo tenemos. Anteriormente hemos explicado que el azul oscuro, aquí lo tenemos, azul oscuro casi negro, hace referencia al activo fijo. El azul turquesa claro, o el azul turquesa o azul clarito, hace referencia al activo circulante. El marrón es el patrimonio neto.
y el rojo hace referencia al pasivo fijo, mientras que el color mostaza hace referencia al pasivo circulante. Del mismo modo, en la pérdida de cuentas y ganancias encontramos el amarillo, que hace referencia a los gastos, y el verde, que hace referencia a los ingresos. Y los resultados de los beneficios están aquí, resultados después de impuestos, en marrón. Y así vemos que en este caso las ventas estimadas de certeza las vamos a ver en la celda M51, aquí las tenemos 132. Para el caso de este año, y así deberíamos hacer lo mismo con el resto de años del proyecto, que como hemos dicho son 5. Por tanto nos da pues 132. Y así se destaca como casilla en verde, como su ingreso de ventas, porque las ventas siempre van en verde. Y como hemos dicho anteriormente, pues estas ventas se van a calcular con el índice de rotación de 1,10 multiplicado por el total del activo que hay en nuestra empresa, y así el activo total de la suma del activo fijo y del activo circulante multiplicado por el índice de rotación del 1,10 nos da las ventas. Y con esto tenemos el eje de las ventas certeza, que es continuamente para todos los años hasta un proyecto de 5 años. Igualmente el siguiente año, como hemos dicho, en la pestaña balance esbozo, pues vuelvo a tener el pasivo. Y así. Vale. Una vez que hemos explicado esta pestaña, vamos a pasar al eje de ventas estimadas estadístico. Aquí tenemos esta pestaña. Que son ya las últimas que nos quedan de ventas. Así vamos a calcular las ventas estimadas para cada producto utilizando la T de Student, y así en un proyecto a 5 años tenemos tanto el producto 1 y el producto 2 diferenciado para cada año, y bueno, la T la hemos señalado para coger el dato según el número de grados de libertad 9, que es lo que vamos a vincular luego a la pestaña del eje de ventas estimadas estadístico. Y así calculamos en cada sitio las ventas estimadas que se encuentran en la celda G54 y sucesivas marrones que veamos con el producto 1. Aquí lo tenemos en la celda G54, aquí lo tenemos. Y para el producto 2 las encontramos en la celda aquí, U54. Para el producto 1 del año tal, pues aquí lo seguimos viendo, están en G75 y en U75. Por tanto, para calcular dichas ventas estimadas, primeramente vamos a fijar una tasa de crecimiento, que aquí la vamos a encontrar aquí 3.500. Y además vamos a fijar unas unidades, que en nuestro caso para cada producto y para cada año van del 1 al 10. Aquí tenemos las unidades del 1 al 10 y además vamos a fijar unos porcentajes. Aquí tenemos los porcentajes y multiplicando ese porcentaje por cada unidad física. ¿De acuerdo? Y las unidades físicas las tenemos aquí en la columna G. Muy bien, seguidamente la columna K la obtendremos de elevar al cuadrado los resultados de la columna I que hemos obtenido de la multiplicación de la columna G por la columna J, y la columna L la vamos a obtener de la multiplicación de las primeras unidades físicas calculadas por K, y con todo ello el total de las ventas estimadas para cada producto según el año será la división entre el total de las ventas estimadas para cada producto según el año será la división entre el total de la columna L entre los resultados de la columna K. Y todo ello nos va a dar unas ventas estimadas que se van a recoger en el primer caso para el año y el producto A en la celda G54. Aquí lo tenemos, y realizaremos dichas operaciones sucesivamente para el resto de años y para el resto de productos. Lo mismo vamos a hacer para el producto 2, donde las ventas estimadas
van a ser de 5.981,66, como vemos en la celda U54. Para el segundo año, donde las ventas estimadas del producto A van a ser 5.118,67, como vemos en la celda G75, para el producto 2 van a ser 7.156,05 y bueno, así sucesivamente cada año, como vemos aquí, durante 5 años, que es lo que dura nuestro proyecto financiero. Muy bien, una vez hemos explicado la vinculación balance-esbozo, las ventas previstas, requeridas y estimadas, vamos a pasar a analizar una pestaña muy importante, documentos contables. Buscamos documentos contables, aquí la tenemos, una pestaña importantísima. Que, bueno, vamos a aquí, como vemos, si lo hacemos más pequeño, vemos que es muy completa esta pestaña. Muy completa. A ver. Vale. Bueno, pues vemos que está el activo, el pasivo, la cuenta de pérdidas y ganancias. Todo. Tenemos de todo en esta pestaña. Bueno, vamos a ir analizando cosa por cosa para que quede claro. Entonces vemos que para cada año pues tenemos distintos bloques, ¿no? Que lógicamente pues activo, pasivo, patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, como vemos y hemos dicho anteriormente, el total general del activo, 59.800, tiene que ser igual al total del patrimonio neto más el pasivo, 59.800. Eso siempre tiene que darnos así. Y está claro qué ha pasado aquí. Vale. Nos volvemos, que se nos ha ido. Nos volvemos para poder explicar el balance del primer año. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces vemos que el activo fijo, es decir, el activo no corriente, lo tenemos en un azul oscuro. En azul más clarito encontramos el activo circulante. En marrón y a la derecha encontramos el patrimonio neto. En rojo el pasivo no corriente. Y en color mostaza el pasivo corriente. El pasivo circulante. Así, bueno, vamos a decir que en el activo vamos a empezar por el activo fijo. Cabe decir, bueno, nos encontramos el inmovilizado intangible, el conjunto de inversiones realizadas, aquí lo tenemos, las inversiones inmobiliarias, inversiones en empresas del grupo y asociados, a largo plazo, es decir, bueno, contablemente se distingue entre inmovilizado material, inmovilizado intangible, inmobiliario y financiero. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar ahora al activo circulante. Aquí nos encontramos pues el realizable, el exigible, etcétera. Vale, que son exigible todas las mercancías, objeto de venta o facturación que entran a formar parte del producto vendido o servicio prestado. Bueno, y todo eso. Vamos a pasar ahora al patrimonio neto, donde vemos la aportación, el capital social, la aportación de los socios, es decir, yo, que soy la única socia. Seguidamente, aquí tengo el pasivo no corriente, donde encontramos las deudas y obligaciones de la empresa en un plazo superior al año. Se recoge en color rojo y suma un total de 50.280. Bueno, debajo en color mostaza nos encontramos el pasivo circulante, que son las deudas y obligaciones de la empresa a corto plazo, es decir, en un periodo
inferior al año. Y aquí pues tenemos proveedores, etcétera, ¿no? Aquí vamos, tenemos dos pestañas, ¿no? Que van a ser necesarias después para una pestaña de la que vamos a hablar un poco después, la siguiente, la pestaña de optimización, ¿no? Con las K sub I, K sub P, K sub 0, bastante importante. Bueno, ahora vamos a explicar los ratios, y para explicar los ratios nos vamos a ir más a la derecha, concretamente, a ver si lo encuentro, a la columna. Me la he pasado. BQ. Aquí lo tenemos para explicar los ratios. Vemos que ahí están divididos en colores los ratios. Aquí los tenemos. En función de lo que representan, ¿no? Por ejemplo, encontrándonos ratios dinámicos, estáticos, según su relación. Los ratios dinámicos que aparecen son los que se derivan del análisis de la cuenta de resultados. Y los mixtos comparan datos del balance, tomando la cuenta de pérdidas. Bien, y ganancias. En primer lugar, vamos a ver los ratios estáticos, que se derivan del activo circulante y estático de estructura económica, por lo tanto los vemos aquí en color azul clarito, igual que el activo circulante. Los ratios van a tener color según pertenezcan al activo o al pasivo, ¿no? Azul claro, al activo corriente y así. El color mostaza va a corresponder a los ratios del pasivo circulante, aquí lo tenemos. Luego el color rojo a los ratios del pasivo fijo, el marrón a los ratios del patrimonio neto. Vale. Una vez analizado lo que son los ratios estáticos y lo que son los ratios dinámicos y mixtos, explicando bien el significado de cada color, porque es importante para verlo más fácil visualmente, la distinción por colores. Vamos a entrar ya en lo que son los ratios en sí. Bueno, el primero que vamos a ver va a ser el ratio de liquidez. Aquí está, el ratio de liquidez, que es el cociente entre activo corriente y el pasivo corriente, ¿de acuerdo? Entonces, entonces comparamos las partidas más líquidas. Bueno, esto tiene que ir con el activo circulante, que lo hemos visto antes en el balance que acabamos de enseñar, no voy a volver ahora. Pero bueno, comparamos las partidas más líquidas del activo con las partidas más exigibles del pasivo. Y así dicho activo indica si la empresa puede pagar sus deudas a corto con aquellos activos que se convertirán en dinero en un plazo corto. Se suele considerar que este ratio tiene que ser mayor que la unidad, que es bueno. Luego está el ratio de garantías, el ratio de endeudamiento. Bueno, vamos a pasar ya a la pestaña de optimización porque no tenemos tiempo para más. Aquí vemos, va a ser la última pestaña que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto se acaba el proyecto empresarial a 5 años. Entonces, a partir de la pestaña de optimización vamos a tratar dos puntos importantes. El primero de ellos va a ser la TIR del paquete de proyectos de inversión, que es el coste de reservas. Y en segundo lugar vamos a ver la transferencia entre periodos para financiar el coste de las reservas. Para ello vamos a ver dos celdas muy importantes de documentos contables, por lo tanto, que es la pestaña que acabamos de explicar. Vamos a volver un momento a la pestaña de documentos contables y vamos a buscar las celdas K99 y K100. Buscamos las celdas, bajamos, K99 7,99 y K100 7,97. Entonces, si de estas celdas le damos a revisar, a fórmulas y le damos a rastrear precedentes, observamos que pondera el peso
de cada deuda respecto del total de la deuda financiera. Podemos ver hasta dónde llegan todas las líneas. Y así, bueno, lo vemos con el capital, con los pasivos, ahí donde llegan todas las líneas. Bueno, vamos a volver, una vez que hemos visto esto, a la pestaña de optimización y vamos a fijarnos en el rango, me he pasado, que va desde la celda subimos un poquito y vamos a fijarnos desde la celda Z3 hasta la celda AE13. Vamos a fijarnos en este rango que acabo de sombrear. Entonces vemos que en la fila 6, en la fila 7, perdón, se encuentran los factores de descuento para las celdas marrones. Quito el sombreado para que veáis bien los colores. Aquí está en la fila 7. Se encuentran los factores de descuento para las celdas marrones, son el coste de las deudas, de los recursos propios, ¿no? Entonces dicha celda es la rentabilidad que exige el accionista, mientras que las celdas en color rojo, es decir, la fila 10, serán el coste de las deudas a largo plazo, es decir, la rentabilidad que exigen los proveedores. Asimismo, la fila 13, que la vemos en gris, se encuentra el factor de descuento, el coste medio ponderado, es decir, la celda K99 de documentos contables que acabamos de ver y rastrear precedentes. De ahí sale ese K99 del primer año. Y bueno, así. Entonces, lo vamos a contrastar ahora es la viabilidad de los proyectos de inversión, ¿no? A partir de la autofinanciación capaz de generar la propia empresa. Entonces, bueno, vamos a irnos ahora a la celda, seguimos bajando, la celda Z182 hasta AD 183, es decir, esto que acabo de sombrear, y más concretamente nos vamos a ir ahora a la fila 165 en color fucsia, ¿vale? Donde vemos 52.780, ¿no? Que es donde vamos a explicar la autofinanciación. Bueno, en esta línea fucsia se reúnen todos los proyectos de inversión y los diferentes flujos de tesorería a partir de los cuales tenemos tres estimaciones propuestas. Por lo tanto, la primera propuesta, bueno, pues es una simple regla de 3, ¿de acuerdo? Bueno, la columna... Bueno, ahora vamos a irnos al rango que va desde Z56 hasta AE65. En azul podemos ver los diferentes desembolsos, los desembolsos iniciales que acometemos los diferentes años para los distintos proyectos. Aquí a la derecha tenemos el otro proyecto. En azul verdoso encontramos la proporción correspondiente a cada flujo. Y en rosa, que en el filtro 3, aquí lo leemos en rosa, vamos a encontrar el resto de flujos que generarían los correspondientes proyectos en los diferentes años. Si volvemos a la celda Z17 hasta la celda AH, a ver, 17 hasta la celda AH44, aquí lo tenemos, las celdas están en azul oscuro. Estos son las diferentes tires de los proyectos de inversión, lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, en la línea 74, aquí podemos ver que está justo encima del color fucsia, encontramos las diferentes necesidades de financiación para acometer los diferentes proyectos. Y a su vez, en la línea 76, en fucsia, encontramos el remanente de las necesidades versus la capacidad de financiación de los diferentes proyectos. Bueno, vale. Bueno, vamos a ir a la celda Z135, donde vemos el 8,45%, que es el coste de las reservas, que lo podemos ver en la pestaña de documentos contables de la que hemos hablado anteriormente.
Bueno, para poder establecer una relación coherente y real entre los diferentes procesos de inversión tenemos que hablar de los programas primal y dual. El programa primal está expresado en azul sobre gris y el programa dual en rojo sobre gris. Entonces, si tenemos en cuenta el archivo PDF, podemos encontrar distintas variables primales y duales. En la fórmula del primal vemos que el segundo sumando el valor actual de los excedentes de tesorería y que a partir de la línea en la línea 165, más concretamente, podemos calcular su factor de descuento y actualizarlo, ¿no? Vale, entonces en el programa primal hace máximo el van, contando los CT y el K sub 0, y multiplicando por X a descontar los tires, que son 0. Bueno, vamos a irnos ahora al rango, nos volvemos para acá, al rango B 148 hasta B 157. Estas X son las que corresponden al programa primal. Por otra parte, si nos vamos acá, de K 160, de K aquí, perdón, NR 172, son las variables primales para cada momento del tiempo en el parámetro aquí, de P a R, el momento parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. Una vez explicado el primal, vamos a hacer una tercera estimación de los flujos de nuestro proyecto de inversión elaborados a partir del programa primal. Esto podemos observarlo en el rango y vamos a volver a la columna Z. Aquí la tenemos y vamos a ir a Z 148 a AE 157. Entonces esto lo vamos a introducir en el programa dual obteniendo las tres variables duales que se encuentran en la celda S148. Bueno, ahora vamos a irnos a los factores de descuento que están en la celda Z141 hasta AD 143, que tienen dentro una tasa de descuento que podemos relacionarla con otra tasa. Y así vemos la TIR del proyecto de inversión. De acuerdo, vamos a ir ahora, como decía, a la celda S148. Aquí la tenemos, la celda S148, que es donde están las variables duales, es decir, estas cifras que tenemos en rojo son las variables que tenemos para cada parámetro. Como última variable dual tenemos la pérdida por dependencia, ya que unos proyectos se dificultan unos entre otros. Por ejemplo, vemos que estaban antes las celdas en escalera, ¿no? Del Z148, donde hemos estado antes. Aquí lo podemos ver, están en escalera. Es decir, que existe una restricción paramétrica del primal dependiendo de X, cosas que serán una varianza de parámetros a partir de la serie de variables y desviación típica de cada proyecto de inversión. Vale, bueno, entonces cabe decir vamos a irnos ahora, antes de terminar, a la columna AE y en la fila 56 aquí en el filtro 3, que son valores interesados para que el van de positivo, ¿no? Y bueno, y nos vamos a ir también a la celda B148. Aquí que tenemos variables primales es descontada, es decir, que utilizo para obtener parámetros y a partir de ahí sus varianzas que deben ser acotadas. Por tanto, tiene que haber una relación entre la TIR del conjunto de proyectos de inversión y los niveles óptimos del primal, del parámetro 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, el programa dual te permite resolver problemas lineales donde el número de restricciones es mayor que el número de variables y todo esto... y con todo esto hemos terminado la pestaña de optimización
Por último, vamos a analizar la pestaña de ratios, que es esta que tenemos aquí, y para ello vamos a usar los ratios que ya usamos en la pestaña de documentos contables. Como se puede apreciar aquí, vamos a utilizar dos estructuras, una de 25 acciones con un valor nominal de 100 y otra con 100 acciones con un valor nominal de 100. Bien, voy a explicar cómo hemos hecho esta pestaña de Excel. Y para esto copiamos aquí primero con vínculo, esto que vemos estas columnas más sombreadas, y al lado sin vínculo, es decir, solo los valores, puesto que los gráficos solo podemos hacerlos a partir de valores solo sin vínculo. Para poder realizar todo esto, nos hemos ido a la pestaña de documentos contables y hemos puesto aquí 25 y luego para la otra 100 y se nos cambia todo automáticamente aquí. Vale, también tenemos que fijarnos que aquí cuando damos a 7,90 nos aparezca presupuestos de financiación, y es que si vamos a la pestaña de presupuestos de financiación, aquí podemos ver el 7,9%, que es el tipo de interés del mercado financiero a largo plazo. Bueno, vamos a volver a la pestaña de ratios y aquí nos encontramos ratios estáticos, que son los que derivan del análisis del balance, y ratios dinámicos, que son los que derivan del análisis de la cuenta de resultados. Y luego, aunque aquí no están los ratios mixtos, que salen de los datos de tanto del balance como de la cuenta de resultados. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los ratios, como por ejemplo el ratio de solvencia. Aquí tenemos el ratio de solvencia que mide la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago y que se define como el activo no circulante más el activo circulante dividido entre el pasivo no circulante más el pasivo circulante. Y cuanto mayor sea este número, mayor será para nuestra empresa. Aquí lo tenemos, 104 y 120. Vamos a ir ahora al ratio de apalancamiento. Aquí tenemos el ratio de apalancamiento, que se suele considerar solo la deuda con coste y se mide como porcentaje sobre el total activo o total de recursos propios, lo que nos da una idea del riesgo de la compañía por financiación, y a partir de un apalancamiento de un 70% tenemos que preocuparnos seriamente, puesto que nuestra empresa podemos considerar que está en peligro. Y el apalancamiento podemos definirlo como el activo fijo más el activo circulante dividido entre el pasivo con entidades financieras. Y bueno, ahora si nos vamos a los gráficos de los ratios, podemos observar para las dos estructuras financieras, aquí tenemos con 25 y con 100 de lo que hemos cambiado antes de la celda G25 de documentos contables, y aquí vemos los gráficos que nos dan numerosa información acerca de las dos estructuras financieras. Bueno, y hasta aquí mi proyecto financiero. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.